A Elisa no le quedaba nada, sin trabajo, sin dinero, y a punto de ser expulsada de su casa. Estaba hambrienta, sola, y había tocado fondo. Fue entonces cuando lo vio, un perro herido, temblando bajo la lluvia junto a un contenedor de basura. En un acto que desafiaba toda lógica humana, Elisa sacó el pequeño paquete de pan que había guardado para su cena, su última comida, y se la dio. Hemos analizado cada detalle de esta increíble historia, la profunda desesperación y la rendición absoluta que la llevaron a cometer este acto de pura compasión, sin saber las consecuencias que desataría. Ella pensó que solo estaba salvando a un animal abandonado. No tenía idea de que ese perro era la clave que, al día siguiente, haría que un millonario tocara a su puerta, implied by title, listo para ofrecer una recompensa que cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano. Y déjanos un like si crees que todos merecemos renacer. Elisa había vivido toda su vida en el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde las calles empedradas guardaban secretos de generaciones y las ventanas de los edificios antiguos se asomaban con curiosidad a la vida de sus vecinos. A sus 38 años, trabajaba como costurera en un taller diminuto que compartía con otras 3 mujeres, todas ellas supervivientes de las crisis económicas que habían azotado España como tormentas recurrentes. Cada puntada que daba era una oración silenciosa por un futuro mejor. Cada dobladillo terminado representaba otra semana de supervivencia en una ciudad que se había vuelto hostil para quienes no tenían el privilegio de la estabilidad. Su apartamento, un estudio de 30 metros cuadrados en un cuarto piso sin ascensor, era su santuario y su prisión. Las paredes desconchadas estaban decoradas con fotografías de una época más feliz. Elisa con su madre en la Puerta del Sol, Elisa graduándose de la escuela de diseño de moda, Elisa en su primera exposición de vestidos, cuando todavía creía que el talento era suficiente para triunfar, pero la vida le había enseñado que el talento sin contactos, sin capital, sin la suerte necesaria, era como un pájaro con las alas rotas, hermoso, pero incapaz de volar. Durante años Elisa había alimentado un amor secreto por Félix, el dueño de una pequeña librería en la esquina de su calle. Félix era un hombre de 42 años, de mirada profunda y manos siempre manchadas de tinta, que hablaba de libros con la pasión de quien encuentra en las palabras el sentido de la existencia. Elisa había comenzado a frecuentar la librería 5 años atrás, inicialmente buscando libros de patrones de costura, pero quedándose por las conversaciones que se extendían hasta que Félix cerraba el negocio. Él le recomendaba novelas que ella devoraba en las noches de insomnio, y ella le traía café de la cafetería de enfrente, memorizando que le gustaba solo y sin azúcar. Cada encuentro con Félix era para Elisa como recibir oxígeno después de haber estado bajo el agua. Él le preguntaba por sus diseños, escuchaba con genuino interés sus ideas sobre moda sostenible, y en esos momentos ella sentía que alguien la veía realmente, no solo como la costurera pobre del cuarto piso, sino como la mujer con sueños y ambiciones que había enterrado bajo capas de desilusión. Pero Félix nunca cruzó la línea de la amistad. Sus conversaciones eran cálidas pero contenidas, sus sonrisas amables pero no íntimas. Elisa había aprendido a conformarse con migajas de atención, convenciéndose de que era suficiente estar cerca de él, respirar el mismo aire en la librería llena de polvo y promesas de mundos imaginarios. La primavera había llegado tarde ese año, y con ella llegó también la noticia que cambiaría todo. El taller de costura donde Elisa trabajaba iba a cerrar. La dueña, la señora Asunción, había luchado durante meses para mantener el negocio a flote, pero la competencia de las grandes cadenas de ropa barata y la falta de clientes habían vencido finalmente su resistencia. Elisa recibió la noticia un martes por la mañana, mientras terminaba de coser el dobladillo de un vestido de novia que nadie vendría a recoger. Sus compañeras de trabajo lloraron abiertamente, pero Elisa se quedó paralizada, con la aguja suspendida en el aire, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. La pérdida del empleo fue el primer dominó en caer. Sin ingresos,
Elisa comenzó a atrasar el alquiler. El propietario del edificio, un hombre corpulento llamado Germán que olía a tabaco barato y hablaba con la rudeza de quien ha endurecido su corazón para sobrevivir, le dio un mes de plazo. Después de eso, vendría el desahucio. Elisa buscó trabajo desesperadamente. Respondió a anuncios en internet, dejó su currículum en tiendas de ropa, ofreció sus servicios de costura puerta por puerta. Pero Madrid estaba llena de gente como ella, y las pocas oportunidades que aparecían se desvanecían antes de que pudiera siquiera acercarse. Comenzó a vender sus posesiones. Primero fueron los libros que Félix le había recomendado, una traición que le dolió en el alma. Después su máquina de coser profesional, la que había comprado con los ahorros de 3 años y que representaba todas sus ambiciones como diseñadora. Luego, las joyas de su madre, lo único que le quedaba de ella después de su muerte 5 años atrás. Cada venta era como arrancarse un pedazo del corazón, pero el hambre y la desesperación no entienden de sentimentalismos. Durante todo este tiempo, Elisa dejó de ir a la librería. La vergüenza era un peso que aplastaba sus hombros, haciendo que caminara con la cabeza agachada por las calles donde antes había paseado con algo parecido a la dignidad. No podía enfrentar a Félix. No podía soportar que él viera en qué se había convertido. Una mujer derrotada con la ropa gastada y la mirada apagada. El amor que había sentido durante años se transformó en una herida abierta que sangraba cada vez que pasaba frente a la librería y veía su silueta a través del vidrio, moviéndose entre las estanterías, como si nada hubiera cambiado en el mundo. Una tarde de mayo, mientras Elisa regresaba de otra entrevista de trabajo fallida, comenzó a llover. No llevaba paraguas porque había tenido que venderlo la semana anterior, y el agua fría la empapó hasta los huesos mientras caminaba por las calles vacías. El hambre le producía mareos. Llevaba 2 días comiendo solo pan duro y agua, racionando lo poco que le quedaba, hasta que pudiera encontrar alguna manera de ganar dinero. Sus zapatos, que ya tenían agujeros en las suelas, dejaban entrar el agua, y cada paso era una tortura. Fue entonces cuando lo vio, un perro callejero tirado junto a un contenedor de basura, temblando bajo la lluvia. Era un animal mestizo, de tamaño mediano, con el pelaje embarrado y una pata trasera en un ángulo extraño que indicaba una fractura o una lesión grave. El perro la miró con ojos que reflejaban el mismo dolor y desesperación que Elisa sentía en su propio pecho. Durante un momento, mujer y animal se reconocieron como náufragos en el mismo mar de sufrimiento. Elisa se detuvo. Sabía que debía seguir caminando, que apenas tenía recursos para mantenerse viva ella misma, que ayudar a un perro herido era un lujo que no podía permitirse. Pero algo en esa mirada, en ese temblor del animal bajo la lluvia, tocó una cuerda en su interior que aún no se había roto. Con manos temblorosas, sacó de su bolso el pequeño paquete de pan que había guardado para la cena, su última comida hasta que pudiera encontrar alguna manera de conseguir dinero. El perro no se movió cuando Elisa se acercó, demasiado débil o demasiado asustado para huir. Ella se arrodilló en el pavimento mojado, sintiendo cómo el agua fría empapaba sus rodillas, y extendió el pan hacia el animal. El perro lo olfateó con desconfianza, pero el hambre venció al miedo, y comenzó a comer con delicadeza, como si temiera que en cualquier momento le arrebataran ese regalo inesperado. Elisa observó cómo el animal devoraba su última comida, y en lugar de arrepentirse, sintió una extraña paz. Por primera vez en meses, no estaba pensando en su propio sufrimiento. Cuando el perro terminó de comer, la miró de nuevo, y esta vez había algo diferente en sus ojos. Gratitud, reconocimiento, un vínculo formado en el compartir del dolor. Elisa extendió su mano lentamente y acarició la cabeza mojada del animal. El perro cerró los ojos y se apoyó contra su palma, un pequeño gesto de confianza que rompió algo dentro de Elisa. Lloró entonces, por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No podía llevar al perro a casa. Germán había prohibido terminantemente las mascotas en el edificio, y además, ¿cómo iba a alimentarlo si ella misma no tenía comida? Pero tampoco podía dejarlo allí, herido y solo. Con una delicadeza que no sabía que aún poseía, Elisa levantó al animal con cuidado, sintiéndolo temblar contra su pecho,
Era más liviano de lo que esperaba. Otro ser consumido por el hambre y el abandono. Caminó bajo la lluvia hasta encontrar un portal abandonado a 2 calles de su edificio, un lugar donde al menos el perro estaría protegido del agua. Lo dejó allí suavemente, acomodándolo sobre un pedazo de cartón que encontró, y le prometió en voz baja que volvería al día siguiente, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. El perro la observó partir con esos ojos que ahora conocía tan bien, llenos de esperanza y miedo a partes iguales. Esa noche, Elisa no pudo dormir. El estómago le dolía por el hambre, pero no era eso lo que la mantenía despierta. Era la imagen del perro herido, el peso de su cuerpo contra su pecho, la suavidad de su pelaje mojado bajo sus dedos. Había dado su última comida a un animal que probablemente no sobreviviría, y en lugar de sentirse estúpida o desesperada, se sentía extrañamente ligera, como si al soltar ese último pedazo de pan hubiera soltado también algo más pesado: el control, la lucha frenética, la necesidad de aferrarse a lo poco que tenía. A las 3 de la madrugada, acostada en su colchón delgado y mirando el techo agrietado de su apartamento, Elisa llegó a su límite. No era una decisión consciente, sino más bien un colapso de todas las defensas que había construido. Cerró los ojos y susurró a la oscuridad: «No puedo más, ya no sé qué hacer. Si tiene que terminar todo, que termine. Mi fuerza se acabó». No era una oración, era una rendición, una admisión de derrota absoluta. Y en ese momento de profunda oscuridad, algo en su interior se silenció finalmente, dejando solo un vacío tranquilo. El amanecer llegó con un silencio extraño. Elisa despertó, no porque hubiera dormido bien, sino porque su cuerpo había cedido finalmente al agotamiento después de horas de insomnio. La luz del sol entraba tímidamente por la pequeña ventana de su apartamento, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Por primera vez en meses, no sintió la opresión habitual en el pecho al abrir los ojos. El pánico, compañero constante de sus madrugadas, había sido reemplazado por una quietud que no sabía cómo interpretar. Se levantó despacio, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. No tenía comida para desayunar, pero eso ya no le sorprendía. Lo que sí la sorprendió fue que su primer pensamiento no fue para ella misma, sino para el perro. ¿Habría sobrevivido a la noche? ¿Seguiría en el portal donde lo había dejado? Una urgencia inesperada la impulsó a vestirse rápidamente con la ropa menos gastada que tenía y salir a la calle. El barrio despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus tiendas. El olor del pan recién horneado escapaba de la panadería de la esquina, y la vida continuaba su curso indiferente al drama personal de cada individuo. Elisa caminó rápidamente hacia el portal abandonado, su corazón latiendo con una ansiedad que no había sentido ni cuando esperaba los resultados de sus entrevistas de trabajo. Cuando llegó, encontró al perro exactamente donde lo había dejado, acurrucado en el cartón, observándola con esos ojos que parecían contener toda la vulnerabilidad del mundo. Se arrodilló junto al animal y lo examinó con más cuidado que la noche anterior. La pata trasera estaba definitivamente lesionada, pero el perro parecía alerta. Sus ojos seguían cada movimiento de Elisa con atención. Ella extendió su mano, y el animal la olfateó antes de lamer sus dedos con delicadeza, un gesto tan simple y sin embargo tan profundo, que Elisa sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que había olvidado cómo nombrar. Fue en ese momento, arrodillada en el suelo sucio de un portal abandonado, acariciando a un perro que ambos probablemente no sobrevivirían a la semana, que Elisa tuvo su revelación. No vino como un rayo de luz celestial, ni como una voz interior grandilocuente. Fue más bien como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo, permitiendo que entrara aire fresco. Se dio cuenta de que durante todos estos meses de crisis, había estado luchando no por sobrevivir, sino por mantener una imagen de sí misma que ya no existía. Había estado persiguiendo la versión de Elisa que tenía un trabajo estable, que visitaba la librería de Félix con la dignidad de quien puede permitirse comprar libros, que vivía con la ilusión de que algún día él la vería como algo más que una amiga. Había sacrificado su paz, su integridad, incluso su capacidad de sentir compasión, todo en nombre de mantener una fachada que de todas formas se había derrumbado.
La noche anterior, cuando le había dado su última comida al perro, había actuado sin calcular las consecuencias, sin pensar en cómo eso la afectaría. Había actuado desde un lugar de humanidad pura, y ese acto, pequeño y aparentemente insignificante, le había devuelto algo que había perdido en el camino: su esencia, la persona que era antes de que el miedo y la desesperación la consumieran. Miró al perro y vio un reflejo de sí misma, herido, abandonado, vulnerable, pero también vio algo más: dignidad. A pesar de su sufrimiento, el animal no había perdido su capacidad de confiar, de aceptar un gesto de bondad, de responder con gratitud. Elisa había pasado meses construyendo muros, alejándose de Félix por vergüenza, evitando a sus vecinos para no tener que explicar su situación, encerrándose en un ciclo de humillación y aislamiento. Pero este perro, con una sola noche de hambre y dolor, le estaba enseñando algo que había olvidado: que la verdadera derrota no era la pobreza material, sino la pérdida de la capacidad de conectar, de dar, de ser humana. La decisión llegó con claridad cristalina. No iba a seguir viviendo como un fantasma de sí misma, escondiéndose del mundo y especialmente de Félix. No iba a permitir que la vergüenza dictara sus acciones. Si iba a perder todo, si el desahucio era inevitable, al menos lo enfrentaría siendo ella misma, con la dignidad intacta. Y comenzaría rescatando no solo al perro, sino a la Elisa que había abandonado en el proceso de sobrevivir. Se quitó el abrigo, el único que tenía y que probablemente necesitaría cuando llegara el invierno, y envolvió al perro con cuidado. Lo levantó nuevamente, sintiendo su peso cálido contra su pecho, y comenzó a caminar. No tenía un plan claro, solo una determinación que había estado ausente durante meses. Pasó frente a la librería de Félix, y esta vez no agachó la cabeza. A través del vidrio, vio su silueta entre las estanterías, y aunque él no la vio, ella se permitió mirarlo, sin el peso de la vergüenza, solo con la claridad de quien ha aceptado su situación. Caminó durante casi una hora, hasta llegar a una clínica veterinaria que conocía en el barrio de Malasaña. Era un lugar pequeño, atendido por una veterinaria joven llamada Natalia, que había estudiado con una prima de Elisa. Cuando entró con el perro envuelto en su abrigo, Natalia la reconoció inmediatamente y vio la determinación en sus ojos. «No tengo dinero para pagar», dijo Elisa antes de que Natalia pudiera decir nada. «Pero este perro necesita ayuda, y yo necesito hacer esto». Natalia miró al perro, luego a Elisa, y algo en la expresión de la mujer debe haberle transmitido la urgencia de la situación, porque asintió sin hacer preguntas. «Déjalo en la mesa. Voy a examinarlo». Durante la siguiente hora, mientras Natalia trabajaba en el perro, limpiando sus heridas, entablillando su pata y administrándole medicamentos, Elisa observó en silencio. No tenía dinero para pagar, no tenía comida para ofrecerle al animal después, no tenía siquiera un lugar donde el perro pudiera vivir sin que la desalojaran. Pero había algo en ese acto de cuidado, en ver cómo Natalia trataba al animal con profesionalismo y compasión, que le recordaba a Elisa por qué había elegido la costura en primer lugar, porque crear algo hermoso, cuidar de algo, poner atención en los detalles, era una forma de amor en acción. Cuando Natalia terminó, el perro dormía sedado en una camilla improvisada. «Va a necesitar cuidados durante al menos 2 semanas», dijo la veterinaria, «y no va a poder caminar con normalidad durante un mes». Hizo una pausa y miró a Elisa directamente. «Sé que estás pasando por un momento difícil. Tu prima me contó, pero ese perro te eligió, Elisa, y tú lo elegiste a él. Eso significa algo». Elisa sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «No sé cómo voy a pagarte», susurró. «No me pagues ahora», respondió Natalia. «Págame cuando puedas. Y si no puedes, entonces ayuda a alguien más cuando estés en posición de hacerlo. Así funcionan las cosas realmente, Elisa. No con dinero, sino con actos de humanidad que se transmiten de persona a persona». Salió de la clínica con el perro dormido en sus brazos, envuelto ahora en una manta que Natalia le había regalado. El sol de la tarde calentaba su rostro, y por primera vez en meses, Elisa se permitió sentir ese calor sin la sombra del miedo.
Caminó de regreso al lavapiés con pasos lentos, saboreando cada momento, cada respiración. Las personas que pasaban a su lado probablemente veían solo a una mujer pobre con un perro callejero, pero ella se sentía rica en una forma que no podía explicar. Cuando llegó a su edificio, Germán estaba en la entrada, fumando un cigarrillo y mirándola con esa expresión de desaprobación que siempre tenía. Nada de perros, Elisa. Ya te lo dije. En el pasado, Elisa habría tartamudeado una disculpa, habría escondido al perro, habría suplicado, pero la mujer que había entrado en esa clínica veterinaria sin dinero y con solo su dignidad intacta, era diferente. Se detuvo frente a Germán y lo miró directamente a los ojos. Germán, este perro se queda conmigo. Sé que voy a ser desalojada en 2 semanas porque no puedo pagar el alquiler. Eso es un hecho. Pero hasta ese día, voy a vivir en ese apartamento con dignidad y este perro va a vivir conmigo. Puedes acelerar el desahucio si quieres, pero no voy a esconderme ni a disculparme por hacer lo correcto. Germán la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que Elisa le hablara con esa firmeza. Dio una larga calada a su cigarrillo y exhaló el humo lentamente. 2 semanas, dijo finalmente, y ni un día más. Elisa asintió y subió las escaleras hasta su apartamento. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el hambre, pero su corazón latía con una fuerza que había olvidado. Una vez dentro, acomodó al perro en su propia cama, la única que tenía, y se sentó en el suelo a su lado. El animal abrió los ojos brevemente, la miró y volvió a dormirse con una expresión de paz que Elisa envidiaba. Esa noche, hambrienta y sin perspectivas claras, Elisa durmió mejor de lo que había dormido en meses. Había tomado una decisión que no tenía sentido lógico, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Iba a enfrentar lo que quedaba de su vida sin esconderse, sin vergüenza, siendo fiel a quien era realmente. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Elisa comenzó a salir del apartamento sin la necesidad de esconderse. Saludaba a sus vecinos en las escaleras, devolvía las miradas en la calle. El perro, al que había decidido llamar Leandro por una razón que ni ella misma entendía completamente, se convirtió en su compañero constante. A medida que se recuperaba, el animal mostraba una lealtad feroz, siguiéndola por el pequeño apartamento y durmiendo a sus pies cada noche. Una tarde, exactamente 1 semana después de haber encontrado a Leandro, Elisa hizo algo que había estado evitando durante meses. Caminó hasta la librería de Félix. Su corazón latía con fuerza cuando empujó la puerta, haciendo sonar la campanilla que anunciaba la entrada de clientes. Félix estaba detrás del mostrador, revisando un inventario, y levantó la vista al escuchar el sonido. Su expresión cambió inmediatamente al verla. «Elisa», dijo dejando el bolígrafo. «¿Dónde has estado?» «He estado preocupado». Ella sintió que las viejas defensas amenazaban con levantarse nuevamente, el impulso de inventar excusas, de minimizar su situación, pero recordó la decisión que había tomado: vivir con dignidad, sin esconderse. «He estado pasando por un momento muy difícil, Félix», dijo con voz tranquila pero firme. «Perdí mi trabajo, estoy a punto de ser desalojada, y he tenido que vender casi todo lo que tenía. Por eso no he venido. No sabía cómo enfrentarte». Félix salió de detrás del mostrador y caminó hacia ella. Su expresión no era de lástima, como Elisa había temido, sino de preocupación genuina. «¿Por qué pensaste que no podías contarme esto? ¿Creías que te vería diferente?» «Porque te veo diferente a ti», respondió Elisa, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Porque he estado enamorada de ti durante 5 años, y la idea de que me vieras como una fracasada, como alguien que no pudo mantener su vida en orden, era más de lo que podía soportar». El silencio que siguió fue largo y pesado. Félix la miró con una expresión que Elisa no pudo descifrar, y ella se preparó para lo peor: el rechazo educado, la compasión forzada, la incomodidad de haber cruzado una línea que no debía cruzarse. Pero lo que vino fue completamente diferente. «Elisa», dijo Félix suavemente, «yo también he tenido miedo, no de tu situación económica, sino de arruinar lo que teníamos. Eres la persona más auténtica que conozco, alguien que se apasiona por las cosas con una intensidad que la mayoría de la gente ha perdido.
He admirado eso durante años, pero también he temido no estar a la altura, no ser lo suficientemente interesante para alguien como tú. Elisa lo miró con incredulidad. ¿Tú? ¿No estar a la altura? Félix, eres el hombre más culto, más interesante que he conocido. Él sonrió con tristeza. Soy un librero de 42 años que vive en un apartamento encima de su tienda y cuya vida social se limita a recomendar libros. He estado tan enfocado en crear un mundo seguro en esta librería que he olvidado vivir en el mundo real. Cuando dejaste de venir, pensé que finalmente te habías dado cuenta de lo aburrido que soy. Era absurdo, era triste y era profundamente humano. Dos personas que se habían admirado mutuamente durante años, paralizadas por sus propios miedos e inseguridades, perdiendo tiempo precioso en malentendidos y suposiciones erróneas. Elisa sintió una risa burbujeando en su pecho, una risa que no había sentido en tanto tiempo que casi la había olvidado. Hemos sido unos tontos, dijo finalmente. Los peores, acordó Félix, y sonrió de una manera que hizo que algo se iluminara en el pecho de Elisa. Pasaron el resto de la tarde hablando, realmente hablando, sin las barreras que ambos habían construido. Elisa le contó sobre Leandro, sobre la decisión de alimentarlo a pesar de no tener nada, sobre la revelación que había tenido. Félix escuchó con una atención que ella había anhelado durante años, sin interrumpir, asintiendo en los momentos correctos. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Félix cerró la librería y caminaron juntos por las calles de Lavapiés. Era un paseo sin rumbo. Dos personas que finalmente se habían permitido ser vulnerables el uno con el otro. Félix tomó su mano en algún momento, un gesto simple que envió una oleada de calidez por todo el cuerpo de Elisa. No puedo solucionar tu situación económica de la noche a la mañana, dijo Félix cuando llegaron al portal del edificio de Elisa, pero puedo estar aquí. Puedo ser tu amigo, tu confidente, y tal vez, si me das la oportunidad, algo más. No tienes que enfrentar esto sola. Elisa sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero esta vez no las escondió. Eso es más de lo que he tenido en mucho tiempo, susurró. Esa noche, mientras Leandro dormía a sus pies y la luna iluminaba el apartamento con su luz plateada, Elisa se sintió rica de una manera que no tenía que ver con dinero. Había recuperado algo más valioso, su capacidad de ser honesta, de amar sin miedo al rechazo, de conectar genuinamente con otro ser humano. Los siguientes días trajeron una transformación sutil pero profunda en la vida de Elisa. No era que sus problemas económicos se hubieran resuelto mágicamente. El desahucio seguía siendo inminente y el hambre seguía siendo una compañera constante. Pero había algo diferente en la manera en que enfrentaba cada día. Félix comenzó a visitarla regularmente, trayendo comida que compartían con Leandro, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, y una presencia que llenaba el apartamento vacío de una calidez que los muebles nunca habían proporcionado. Una tarde, mientras Félix y Elisa estaban sentados en el suelo del apartamento, compartiendo un pan con queso que él había traído, Leandro se acercó cojeando. Su pata había sanado considerablemente, y aunque todavía tenía dificultades para caminar con normalidad, el animal mostraba una vitalidad que no había tenido cuando Elisa lo encontró. El perro se acurrucó entre ellos dos, y Félix lo acarició con una ternura que hizo que el corazón de Elisa se expandiera. He estado pensando, dijo Félix de repente. En la librería hay un espacio en la parte de atrás que nunca he usado. Es pequeño, pero tiene buena luz natural. ¿Qué te parecería montarte allí? Podrías ofrecer servicios de costura, reparación de ropa, tal vez incluso diseñar piezas únicas. La gente del barrio te conoce, saben que eres talentosa. Elisa lo miró con sorpresa. Félix, no puedo aceptar eso. Ya has hecho demasiado por mí. No es caridad, respondió él con firmeza. Es una asociación. Yo te ofrezco el espacio, y tú atraes clientes a la librería. Es una relación simbiótica. Además, agregó con una sonrisa que hizo que sus ojos brillaran. Sería egoísta de mi parte. Me gusta tenerte cerca. Era una propuesta que hace semanas Elisa habría rechazado por orgullo, por miedo a ser una carga, por la vergüenza de aceptar ayuda.
pero la mujer que había alimentado a un perro herido con su última comida había aprendido algo sobre la generosidad, que recibirla con gracia era tan importante como ofrecerla, que permitir que otros te ayuden no es debilidad sino fortaleza, porque requiere vulnerabilidad y confianza. «Acepto», dijo Elisa, y en esas dos palabras había una rendición diferente a la de aquella noche oscura. No era una rendición a la derrota, sino una aceptación de que no tenía que hacerlo todo sola, que pedir ayuda no la hacía menos valiosa. Al día siguiente, Elisa y Félix comenzaron a preparar el pequeño espacio en la parte trasera de la librería. Era apenas más grande que un armario, con una ventana que daba a un patio interior donde crecían plantas silvestres entre las grietas del cemento. Félix había guardado allí cajas de libros viejos durante años, pero juntos las movieron, limpiaron el polvo acumulado y revelaron un espacio que, aunque modesto, tenía posibilidades. Elisa no tenía su máquina de coser profesional, la había vendido semanas atrás, pero Félix conocía a una mujer en el barrio, la señora Remedios, que tenía una máquina antigua que ya no usaba. Cuando fueron a visitarla y le explicaron la situación, Remedios no solo les prestó la máquina, sino que sacó de un armario telas que había guardado durante años, diciendo que alguien debía darles uso antes de que se pudrieran. «Mi hija quería ser diseñadora», explicó Remedios con una sonrisa melancólica, «pero se fue a Barcelona y ahora trabaja en un banco. Estas telas eran sus sueños guardados. Me alegra que alguien los haga realidad». Así, pieza por pieza, a través de la bondad de personas que Elisa había subestimado o ni siquiera conocía bien, el pequeño taller comenzó a tomar forma. Natalia, la veterinaria, le regaló una silla de su clínica que iba a tirar. Un vecino del edificio le dio una mesa plegable. Otro le trajo una lámpara. Eran objetos sin valor monetario significativo, pero cada uno llevaba consigo un mensaje. «No estás sola, importas, mereces ayuda». Félix colgó un pequeño letrero en la ventana de la librería. «Taller de costura y reparaciones. Elisa García, experta en dar nueva vida a lo viejo». Los primeros clientes llegaron tímidamente. Un hombre que necesitaba reparar el abrigo de su padre fallecido. Una mujer que quería ajustar el vestido de novia de su abuela para usarlo en su propia boda. Un estudiante que había roto los pantalones de su único traje. Elisa trabajaba con una dedicación que había olvidado que poseía. Cada puntada era un acto de amor. Cada prenda restaurada era una pequeña victoria contra el caos y el deterioro. Y aunque el dinero que ganaba era modesto, apenas suficiente para comprar comida y comenzar a ahorrar para un nuevo alquiler, era dinero honesto, ganado con sus propias manos haciendo algo que amaba. Las tardes se convirtieron en un ritual. Cuando Elisa terminaba su trabajo, cruzaba el pequeño pasillo hacia la librería principal donde Félix estaba cerrando. Juntos preparaban café, se sentaban entre las estanterías y compartían los eventos del día. Leandro, que ahora caminaba casi con normalidad, se paseaba entre ellos, buscando caricias y restos de galletas. Una noche, 3 semanas después de haber comenzado en la librería, Félix tomó la mano de Elisa mientras estaban sentados en el suelo, rodeados de libros que habían leído juntos durante años, sin atreverse a reconocer lo que sentían. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», preguntó él suavemente. «¿Qué?», respondió Elisa, sintiendo el calor de su mano en la suya. «Que el amor no es algo que sucede cuando todo está perfecto. El amor es lo que te sostiene cuando todo se está desmoronando. He estado esperando durante años a ser lo suficientemente exitoso, lo suficientemente interesante, lo suficientemente valiente, pero la verdad es que el momento perfecto nunca llega. Solo hay ahora, con todas sus imperfecciones». Elisa sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Yo también he aprendido algo», dijo. «He aprendido que mi valor no está en lo que poseo o en lo que logro, sino en quién elijo ser en los momentos más oscuros. Cuando alimenté a Leandro con mi última comida, no lo hice porque esperara algo a cambio. Lo hice porque era lo correcto, y esa simple decisión me devolvió a mí misma». Félix se inclinó y la besó entonces, un beso suave que sabía a café y a promesas, a nuevos comienzos y a segundas oportunidades. No era el beso apasionado de las películas románticas, sino algo mejor. Era real, auténtico, cargado con el peso de años de amistad
y el alivio de finalmente permitirse ser vulnerables el uno con el otro. El invierno llegó a Madrid con su frialdad característica, pero el pequeño taller en la parte trasera de la librería estaba siempre cálido. Elisa había trabajado arduamente durante 2 meses, construyendo una clientela fiel de personas que valoraban el trabajo artesanal sobre la conveniencia de la ropa desechable. Sus dedos, que antes temblaban de hambre y miedo, ahora se movían con confianza sobre las telas, creando no solo reparaciones sino verdaderas obras de arte. La relación con Félix había florecido de manera natural, sin la urgencia desesperada que a menudo acompaña a los romances nacidos de la crisis. Era una relación construida sobre cimientos sólidos de amistad, respeto mutuo y una vulnerabilidad compartida. Félix había comenzado a organizar noches de lectura en la librería, eventos que atraían a la comunidad del barrio, y durante esas noches, Elisa exhibía algunas de sus creaciones, piezas únicas hechas con las telas que Remedios le había dado, y otras que había comenzado a comprar con sus ahorros. Una tarde fría de diciembre, exactamente 3 meses después de haber encontrado a Leandro bajo la lluvia, Elisa estaba trabajando en un encargo especial, un vestido para una niña cuya madre había explicado entre lágrimas que no podía permitirse uno nuevo, pero que su hija merecía algo hermoso para la fiesta de Navidad de su colegio. Elisa había aceptado el trabajo por una fracción de lo que normalmente cobraría, recordando sus propios días de privación. Mientras cosía el dobladillo del vestido, Leandro, que siempre estaba a su lado, levantó repentinamente la cabeza y comenzó a ladrar. Era extraño. El perro raramente ladraba, y solo lo hacía cuando percibía algo inusual. Elisa dejó su trabajo y salió al área principal de la librería, donde encontró a Félix hablando con un hombre al que no reconocía. El extraño era un señor de unos 60 años, elegantemente vestido con un abrigo de cachemira y portando un maletín de cuero fino. Tenía el aire de alguien acostumbrado a la autoridad, pero sus ojos, cuando se posaron en Leandro, se llenaron de lágrimas. ¿Es él?, preguntó el hombre con voz temblorosa. ¿Es Duque? Elisa miró a Leandro, que había dejado de ladrar, y ahora miraba al extraño con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Se llama Leandro, respondió con cautela. Lo encontré herido hace 3 meses. El hombre se arrodilló lentamente, ignorando el polvo del suelo de la librería, y extendió su mano hacia el perro. Duque, llamó suavemente. Soy yo, muchacho. Tu familia te ha estado buscando. Leandro se acercó despacio, olfateó la mano del hombre, y de repente su cola comenzó a moverse con una velocidad frenética. El perro comenzó a saltar, tanto como su pata aún débil le permitía, ladrando y lamiendo la cara del extraño con una alegría que era imposible fingir. El hombre lloró entonces, abiertamente, abrazando al perro contra su pecho. Pensamos que estabas muerto, susurraba una y otra vez. Te buscamos por todas partes. Elisa sintió que su corazón se hundía. Había sabido, en algún lugar profundo de su ser, que este momento podía llegar. Leandro había sido demasiado hermoso, demasiado bien educado bajo la suciedad y las heridas, para ser simplemente un callejero cualquiera. Alguien lo había amado, alguien lo había perdido. El hombre finalmente se puso de pie sin soltar al perro y se volvió hacia Elisa. Mi nombre es Lorenzo Ibáñez, dijo. Duque escapó hace 3 meses de mi finca en las afueras de Madrid. Mi nieto dejó la verja abierta y él salió persiguiendo a un gato. Pusimos anuncios, contratamos gente para buscarlo, pero nunca apareció. Hasta que ayer, un veterinario de Malasaña llamó. Una joven veterinaria que recordó haber tratado a un perro con las características exactas de Duque. Natalia. Por supuesto que había sido Natalia. Elisa sintió una mezcla de gratitud y dolor. La veterinaria había hecho lo correcto al contactar a los dueños del perro, pero eso significaba que Leandro, el compañero que la había ayudado a atravesar los momentos más oscuros, tendría que irse. Lorenzo parecía notar su expresión. La doctora me contó su historia, dijo gentilmente. Me habló de cómo usted alimentó a Duque con su última comida, cómo pagó por su tratamiento sin tener dinero, cómo le dio un hogar cuando usted misma estaba a punto de perder el suyo. Elisa no pudo contener las lágrimas. Lo amo, susurró. Sé que es su perro, y tiene todo el derecho de llevárselo, pero necesito que sepa que lo amo.
y que ha sido mi salvación en más formas de las que puedo explicar. Lorenzo puso su mano libre sobre el hombro de Elisa. Yo también amo a este perro, dijo, pero usted le salvó la vida. Sin su intervención, Duque habría muerto en esa calle. Una deuda así no se paga con dinero. Abrió su maletín y sacó un sobre grande. Esta es la recompensa que ofrecí por encontrar a Duque. 50.000 euros. Es suyo. Elisa miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No lo hice por dinero, dijo inmediatamente. Lo hice porque era lo correcto. No puedo aceptar eso. Lo sé, respondió Lorenzo. La doctora me dijo que usted diría eso, pero considérelo no como un pago, sino como una inversión. Mi esposa falleció hace 2 años, y desde entonces he estado buscando una manera de honrar su memoria. Ella amaba los textiles, la artesanía, el arte de crear belleza con las manos. Tengo una propiedad en el centro de Madrid, un local comercial que ha estado vacío durante meses. Quiero que sea suyo para que monte su taller, su tienda, lo que quiera, sin alquiler durante el primer año. Después de eso, un alquiler simbólico. El mundo parecía girar demasiado rápido. Elisa buscó el soporte de la estantería más cercana, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. No puedo. Eso es demasiado. ¿Es demasiado agradecer a alguien que salvó la vida del último vínculo que tengo con mi esposa?, preguntó Lorenzo con suavidad. ¿Es demasiado querer que algo bueno salga de este encuentro? Usted me devolvió a Duque. Déjeme devolverle algo a usted. Félix, que había estado observando en silencio, se acercó y tomó la mano de Elisa. A veces, dijo con una sonrisa, tenemos que aprender a recibir con la misma gracia con la que damos. Elisa miró a Leandro, que ahora estaba dividido entre Lorenzo y ella, confundido sobre dónde debía dirigir su afecto. El perro se acercó a ella, puso su hocico en su mano, y en ese gesto, Elisa vio una despedida y una bendición. Leandro había cumplido su propósito. Le había enseñado a ser humana nuevamente, a dar sin esperar, a amar sin condiciones. Está bien, susurró finalmente a Leandro, acariciando su cabeza por última vez. Puedes volver a casa. Has hecho tu trabajo aquí. Lorenzo sonrió con calidez. No es una despedida permanente, dijo. Mi finca está solo a 1 hora de aquí. Puede visitarlo cuando quiera. De hecho, insisto en que lo haga. Duque la necesita tanto como usted lo necesita a él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. El local que Lorenzo ofreció estaba ubicado en Malasaña, en una calle con mucho tráfico peatonal. Era 3 veces más grande que el espacio en la librería, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz del sol y un sótano que podía convertirse en un taller completo. Elisa rechazó el dinero de la recompensa, pero aceptó el local, comprometiéndose a pagar un alquiler justo una vez que el negocio despegara. Félix la ayudó con cada paso del proceso. Juntos pintaron las paredes de un blanco luminoso, instalaron estanterías para exhibir telas y diseños, y crearon un espacio que era parte taller, parte boutique, parte salón donde la gente podía venir no solo a reparar ropa, sino a reimaginarla. Elisa lo llamó Renacida, un nombre que Félix sugirió y que capturaba perfectamente el espíritu de lo que ofrecían. Dar nueva vida a lo viejo, transformar lo roto en algo hermoso. La señora Remedios fue la primera cliente, trayendo todas las telas que había guardado durante años y pidiéndole a Elisa que las transformara en piezas que su hija pudiera usar. Quiero que mis sueños no realizados se conviertan en la belleza de alguien más, había dicho. Y esas palabras se convirtieron en el lema no oficial del taller. Natalia se convirtió en socia de Elisa, ofreciendo una pequeña sección del local donde podía dar consultas veterinarias básicas una vez por semana, creando así un espacio comunitario donde las personas podían cuidar no solo de su ropa, sino también de sus mascotas. Era una combinación extraña, pero funcionaba, atrayendo a una clientela diversa que apreciaba la filosofía de cuidado y restauración que ambas mujeres compartían. Los fines de semana, Elisa visitaba la finca de Lorenzo. Leandro, o Duque como había vuelto a llamarse, la recibía con la misma alegría de siempre, pero había algo diferente ahora. El perro tenía un hogar, una familia, y aunque claramente amaba a Elisa, ya no dependía de ella para su supervivencia. Era una relación transformada,
ya no basada en la necesidad sino en el afecto puro. Durante esas visitas, Lorenzo e Elisa desarrollaron una amistad inesperada. Él le contaba sobre su esposa, sobre su amor por los textiles y el arte, y cómo había luchado durante años para mantener viva esa pasión después de su muerte. Elisa le contaba sobre su propio viaje, desde el fondo del pozo hasta este nuevo comienzo, y en esas conversaciones ambos encontraban sanación. La primavera llegó nuevamente a Madrid, un año exacto después de que Elisa hubiera perdido su trabajo. Pero esta primavera era completamente diferente. Renacida, prosperaba, con una lista de espera de clientes y una reputación creciente por crear ropa única y sostenible. Elisa había contratado a 2 de sus antiguas compañeras del taller de costura, dándoles la oportunidad que ella misma había recibido. Una tarde de abril, mientras cerraba la tienda, Félix apareció con un ramo de flores silvestres que había comprado en el mercado. Se había convertido en su ritual. Estos pequeños gestos de afecto que marcaban el final del día laboral y el comienzo de su tiempo juntos. «He estado pensando», dijo Félix mientras caminaban hacia el apartamento que Elisa ahora alquilaba cerca de la tienda, mucho más grande y luminoso que aquel estudio sofocante de lavapiés, en cómo todo esto comenzó, con un perro herido y tu última comida. «Fue el momento más bajo de mi vida», reflexionó Elisa, «y también el momento en que encontré quién era realmente. ¿Sabes lo que me asombra?», continuó Félix. «Es que tú no salvaste a Leandro esperando una recompensa. Lo salvaste porque era lo correcto. Y sin embargo, ese único acto desató una cadena de eventos que transformó completamente tu vida. Es como si el universo hubiera estado esperando a que dejara de luchar y simplemente fueras tú misma». Elisa se detuvo en medio de la calle y miró a Félix con todo el amor que había estado guardando durante años. «No fue el universo», dijo suavemente. «Fueron las personas. Fuiste tú, siendo valiente finalmente para decirme cómo te sentías. Fue Natalia, cuidando de Leandro cuando no tenía dinero para pagar. Fue Lorenzo, viendo más allá de una transacción y reconociendo el valor de un acto de bondad. Fue Remedios, compartiendo sus sueños no realizados. Fueron todas esas personas que eligieron ser amables cuando era más fácil ser indiferentes. Pero tú iniciaste todo», insistió Félix, «con ese acto de dar cuando no tenías nada». «Tal vez», admitió Elisa, «o tal vez lo que realmente hice fue recordar cómo ser humana. Durante todos esos meses de crisis, había estado tan enfocada en sobrevivir que había olvidado vivir. Leandro me enseñó que incluso cuando no tienes nada, todavía puedes dar. Y al dar, recuperas algo mucho más valioso que cualquier cosa material. Recuperas tu alma». Continuaron caminando, sus manos entrelazadas, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el pavimento. La vida no era perfecta. Elisa todavía tenía días difíciles, momentos de ansiedad sobre el futuro, recuerdos de aquellos días oscuros que a veces la visitaban en las noches de insomnio. Pero había aprendido algo fundamental, que la fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más gracia y menos vergüenza. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Elisa, Félix compartió una idea que había estado desarrollando. Quería expandir la librería, crear un espacio donde los escritores locales pudieran hacer lecturas, donde las personas pudieran reunirse no solo para comprar libros, sino para construir comunidad. Era ambicioso, requeriría inversión y riesgo, pero había algo en sus ojos que le recordaba a Elisa el momento en que ella había decidido alimentar a Leandro, una determinación tranquila que no venía del cálculo, sino del corazón. «Hazlo», le dijo Elisa sin dudarlo. «Y si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme». Eso es lo que hacen los socios, se apoyan mutuamente. Félix sonrió, y en esa sonrisa Elisa vio su futuro. No un futuro de certezas o garantías, sino uno de posibilidades, de crecimiento compartido, de 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino elegir cada día ser valientes juntos. Meses después, en una cálida tarde de verano, Renacida organizó su primer desfile de moda. No era un evento glamuroso en un hotel de 5 estrellas, sino una celebración comunitaria en la plaza cercana, donde Elisa exhibió piezas creadas a partir de ropa donada,
transformadas en algo único y hermoso. Cada modelo era alguien del barrio. La señora Remedios luciendo un vestido hecho con las telas de su hija, un estudiante universitario con un traje reciclado de manera innovadora, una madre soltera con un conjunto elegante hecho a partir de cortinas viejas. Lorenzo asistió al evento con Duque, que ahora era casi una celebridad local, reconocido por la historia que se había difundido por el barrio, el perro que había sido salvado por una mujer sin nada, y que a su vez había salvado a esa mujer de maneras que el dinero nunca podría. Las personas se acercaban a acariciar al perro, a escuchar la historia, y Duque recibía cada caricia con la dignidad de quien entiende su papel en algo más grande. Al final del desfile, Elisa tomó el micrófono improvisado que habían instalado. No era una oradora natural. Sus manos temblaban y su voz al principio era apenas audible, pero había algo que necesitaba decir. Hace un año, comenzó, estaba en el momento más bajo de mi vida. Había perdido mi trabajo, estaba a punto de perder mi hogar, y lo peor de todo, había perdido mi sentido de quién era. Una noche, bajo la lluvia, encontré a un perro herido y tomé una decisión que no tenía sentido lógico. Compartí mi última comida con él. Ese acto simple, irracional, fue el comienzo de todo esto. Hizo una pausa, mirando a las caras en la multitud. Natalia, Remedios, Lorenzo, Félix, sus empleadas, sus clientes, todos ellos parte de una red de bondad que se había tejido a partir de ese momento singular. Lo que quiero compartir con ustedes no es una historia de cómo un perro me llevó a un final feliz mágico. Es una historia sobre cómo, cuando finalmente dejé de luchar contra mi situación y simplemente actué desde mi humanidad, todo cambió. No porque el universo me debiera algo, sino porque las personas buenas reconocen los actos buenos y responden en consecuencia. Esta tienda, este negocio, esta comunidad, todo existe porque decidí ser amable cuando era más fácil ser amarga, porque decidí dar cuando era más lógico guardar, porque decidí ser vulnerable cuando era más seguro esconderme. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, pero no las limpió. Si hay algo que este año me ha enseñado es que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando no tienes nada, y que los actos de bondad, incluso los más pequeños, tienen un poder que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. La multitud aplaudió, no con el entusiasmo ruidoso de un espectáculo, sino con el respeto callado de quienes reconocen una verdad profunda cuando la escuchan. Y mientras Elisa bajaba del pequeño escenario improvisado, Félix la estaba esperando, con Duque a su lado, listos para caminar juntos hacia lo que viniera después. La historia podría haber terminado aquí, con todos los cabos atados y un mensaje claro, pero la vida rara vez es tan ordenada. En las semanas siguientes, Elisa enfrentó nuevos desafíos. Un proveedor que la estafó, un mes donde las ventas bajaron, momentos de duda sobre si había tomado las decisiones correctas, pero cada vez que la oscuridad amenazaba con regresar, recordaba aquella noche bajo la lluvia, cuando con manos temblorosas había ofrecido su última comida a un perro herido. Ese recuerdo no era un talismán mágico que hacía desaparecer los problemas, sino un recordatorio de quién había elegido ser, alguien que da incluso cuando no tiene, alguien que elige la bondad sobre la amargura, alguien que entiende que la vulnerabilidad no es debilidad sino la forma más auténtica de fortaleza. Y cada vez que visitaba la finca de Lorenzo y veía a Duque correr libre por los campos, con su pata ahora completamente sanada, Elisa entendía que ella también había sanado. No perfectamente, porque la sanación nunca es perfecta, pero sí profundamente. Había aprendido a amarse a sí misma en sus momentos más bajos, a amar a otros sin miedo al rechazo, y a confiar en que los actos de bondad, aunque parezcan insignificantes en el momento, tienen una manera de regresar multiplicados de formas que nunca podríamos predecir. La tienda renacida se convirtió en más que un negocio. Se volvió un símbolo en el barrio de segundas oportunidades, de transformación, de la belleza que puede surgir cuando elegimos ver el potencial en lugar del deterioro. Y aunque Elisa nunca volvió a ser pobre en el sentido material, tampoco volvió a ser rica de la manera superficial que una vez había anhelado. En su lugar, encontró una riqueza diferente, la de una vida vivida con propósito,
rodeada de personas que se preocupaban genuinamente, haciendo un trabajo que importaba. Cada vestido que creaba, cada prenda que reparaba, era un recordatorio de que nada está tan roto que no pueda ser restaurado, que ninguna vida está tan perdida que no pueda encontrar su camino de regreso, y que a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es un acto simple de bondad en un momento de profunda oscuridad. Y cuando las personas le preguntaban cuál era su secreto, cómo había logrado construir todo esto desde la nada, Elisa simplemente sonreía y decía: un día, compartí mi última comida con un perro herido. Todo lo demás siguió naturalmente a partir de ahí. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que no la dejes ir. Compártela con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de todo. Suscríbete para no perderte más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano. Y recuerda dejar tu like si crees, como yo, que todos llevamos dentro la capacidad de renacer.